Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Una vez más, no voy a excederme demasiado en el tiempo de exposición, pero sí debemos centrar la situación económica que vive nuestra región en relación con la media española, en una serie de variables. Tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto por debajo de la media a un 3,1%. Índice de producción industrial, con la mayor caída anual en 7,8% respecto al resto de comunidades autónomas. Número de afiliados. Crece en Asturias a un 1,3% frente al 2,6% de media en España. Número de desempleados. Se reduce en un 6,7%, pero lo hace en menor medida que el Estado, en un 7,7% negativo. Algo tenemos que estar haciendo mal desde esta comunidad autónoma y no lo podemos achacar a un problema de la reforma laboral, porque está produciendo efectos positivos en el resto de comunidades autónomas y también está produciendo en Asturias, pero lo hace en menor medida. Por lo tanto, las políticas de Asturias no consiguen llegar a los resultados adecuados. Hablamos en numerosas ocasiones de las llamadas empresas en crisis de Asturias. Defendimos sus intereses desde este Grupo Parlamentario Popular, conjuntamente con la plataforma de empresas en crisis y también por separado, empresa por empresa, que iba surgiendo a medida que iban surgiendo sus problemas. Mi grupo, de hecho, antes de que llegasen los salvadores de la patria a nuestras vidas, ya habían presentado iniciativas en este sentido, tales como la posibilidad de acudir a unos fondos comunitarios, como era acudir a los fondos europeos, al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, y se pidió desde este grupo parlamentario para que el Gobierno apoyase a estas empresas, apoyase a esos colectivos que eran más desfavorecidos, que estaban en mayores dificultades, que encontrasen trabajo con mayor facilidad o que pudiesen mantener su trabajo en las empresas. Mientras que otras comunidades autónomas, como por ejemplo Galicia o Aragón, Valencia, acudían y adoptaban a este fondo y adoptaban estas medidas. Sin embargo, Asturias se quedaba atrás y nos decía no en esta Cámara, no apoyaba esas medidas. Y dejando al margen esta cuestión, deberíamos de tratar de ser capaces de anticiparnos a que nuestras empresas cayesen en esa situación de crisis, entrasen en esa situación de crisis, o que si llegan a esa situación no produjesen los efectos de forma tan perniciosa como lo están originando. Para lo verdaderamente necesario no es aplicar un protocolo, sino lo verdaderamente necesario es que el Gobierno socialista, el Gobierno de Asturias, aplique eficazmente unas políticas que necesitan nuestras empresas, que necesitan ver cómo se reducen las trabas burocráticas, que necesitan cómo se instalan, se impulsan mejoras fiscales para las empresas en general, para las pymes y autónomos en particular, que constituyen más del 99% del tejido empresarial asturiano y que generan la mayor parte de la capacidad de creación de puestos de trabajo. Tienen que ser capaces las políticas del Gobierno socialista de diseñar políticas, medidas más favorables para este colectivo, no dejarlos abandonados, promover líneas de actuación que impulsen la internacionalización, la competitividad y la productividad en las pequeñas y medianas empresas, adoptar medidas adecuadas en el servicio público de empleo asturiano también, que esté más cercano, que sea más cercano a las pequeñas y medianas empresas o a las empresas en general, y hacer que esa interrelación entre la oferta y la demanda de trabajo, promover la FP dual y otras medidas que también hay que tener en cuenta y que el Gobierno socialista tiene que llevar a la práctica. ¿Y todo ello para qué? Pues para no llegar a esta situación que nos encontremos con empresas en crisis, que no lleguemos a la situación en la que nos encontremos con personas desempleadas. Por otro lado, sería conveniente, señorías del Grupo Podemos, determinar en primer lugar qué se entiende por empresas en crisis, en qué situación se encuentran, en qué momento, en qué fase se encuentran. Y además, qué requisitos tienen que cumplir para poder hablar de esa situación empresas en crisis. De hecho, señorías, algunos autores empiezan a hablar de lo que se conoce como manual de crisis, herramienta fundamental en una empresa para gestionar su situación de riesgo, pero riesgo antes de que se llegue a producir y así conseguir erradicar o evitar llegar a una situación peor. En esta iniciativa, que podríamos definir como otras muchas veces como un brindis al sol, que trata de controlar todos los pasos que ha de dar la Administración del Principado de Asturias en relación con las empresas, se pide a la Administración que haga un recopilatorio de informes y propuestas para detectar cuáles son las vías más eficaces para la elaboración de un protocolo de atención a empresas en crisis y, en base a lo cual, se pongan en marcha una serie de medidas de actuación en función al grado de intensidad de sus dificultades. Señorías, también del Grupo Podemos necesitaríamos saber también por qué hablamos de 3 sino de 4 grupos o 2 grupos, por ejemplo, de niveles de intensidad. También tendríamos que aclarar estas circunstancias. También se lo dije la semana pasada a sus socios de coalición, que no tratasen de teledirigir a los asturianos. Y aquí les digo algo parecido, no recurran a la planificación. Es más, les recuerdo que cuanto menos capacidad de control tenga una administración sobre una empresa, mejor.
Es la empresa la que debe actuar con libertad en una economía de mercado bajo un marco legal. Es la empresa la que crea empleo, no la administración pública, por lo que las administraciones deben de diseñar políticas de consolidación empresarial y de reducción de burocratización, pero no debe ingerir en el ámbito competencial de una empresa a menos que sea pública o que tenga una participación mayoritaria de esta. El fondo de esta proposición no de ley es bueno, pero las formas no son las más adecuadas para solucionar el problema real que tenemos sobre la mesa, el problema de esa cantidad de personas que se encuentran desempleadas en nuestra comunidad autónoma, de esa situación que están viviendo estas familias. Y recordar ya, antes de terminar, el ejercicio 2014, en el año 2014, se elaboraron unas directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis. Y por no aburrir demasiado, en el punto 8 dice: de ello se deduce que las empresas solo deben poder acogerse a la ayuda estatal cuando hayan agotado todas las opciones de mercado y cuando dicha ayuda sea necesaria para alcanzar un objetivo de interés común claramente definido. Por tanto, solo in extremis debe de intervenir el Estado, pero mediante la concesión de ayudas, en este caso concreto, en esta regulación, o mediante el diseño de políticas, como mencionamos anteriormente. La empresa debe ser capaz de llevar a cabo una reestructuración de aquella parte que ya no es viable para conseguir avanzar en esa reactivación. En definitiva, complicado encontramos que esta iniciativa pueda llevarse a cabo, más si creemos en la libertad de empresa, que es un derecho que viene reconocido o viene regulado en la Constitución española.